Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül revelan por fin su relación secreta tras años de silencio. El mundo del espectáculo está conmocionado. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, han confesado lo que durante años fue solo un rumor que se deslizaba en susurros entre bastidores. Han estado juntos en secreto durante años. Mientras todos pensaban que su relación había terminado con el rodaje de su famosa novela, la realidad es muy distinta. Su historia de amor nunca terminó. Al contrario, floreció lejos de las cámaras, en un silencio cómplice que hoy por fin se rompe. La noticia se hizo viral en las redes sociales luego de que Burak publicara una imagen en sus historias de Instagram, donde se veía una silueta femenina en la playa al atardecer. Minutos después, Neslihan compartió la misma imagen con el mensaje: a veces el amor necesita silencio para crecer. Esta acción fue suficiente para que los fans comenzaran a especular, y no pasó mucho tiempo hasta que un medio turco confirmó la noticia. Burak y Neslihan han estado juntos durante más de 5 años en secreto. Nunca fue el momento correcto para decirlo, confesó Burak en una entrevista exclusiva concedida a una revista española. Vivimos en un mundo donde todo se comparte, se comenta y se juzga. Nosotros queríamos proteger lo que teníamos. Era nuestro refugio. Por su parte, Neslihan se mostró emocionada pero firme en su decisión: no me arrepiento de haber guardado silencio. Algunas historias se viven mejor cuando nadie está mirando. Pero ahora sentimos que es momento de compartir nuestra verdad con quienes siempre nos apoyaron. Durante años, ambos mantuvieron relaciones con otras personas. Burak se casó con la actriz Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. Neslihan también contrajo matrimonio con Kadir Doğulu. Sin embargo, según fuentes cercanas, estos vínculos no fueron suficientes para apagar la llama que existía entre ellos desde que trabajaron juntos en la serie Kara Sevda. Siempre supimos que lo nuestro era especial. Pero también sabíamos que era complicado. Vivimos bajo el escrutinio constante de los medios, y no queríamos hacer daño a nadie, declaró Neslihan. Los medios turcos están completamente revolucionados con la noticia. Programas de televisión, portales digitales y cuentas de fanáticos han estado compartiendo teorías, fotos antiguas, entrevistas pasadas que ahora cobran un nuevo significado. En una de ellas, Burak mira a Neslihan con una intensidad que en su momento pasó desapercibida. Hoy, esa mirada es prueba de lo que muchos se negaban a creer. Amarla en silencio fue lo más difícil y lo más hermoso que he hecho en mi vida, confesó Burak con una sinceridad que dejó a todos sin palabras. Amarla en silencio fue lo más difícil y lo más hermoso que he hecho en mi vida, confesó Burak con una sinceridad que dejó a todos sin palabras. Desde entonces, los rumores no han cesado. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, recopilaciones de momentos compartidos por la pareja durante años y comparaciones entre sus declaraciones públicas. Incluso se ha comenzado a hablar de un posible proyecto conjunto que, según algunos allegados, sería una producción cinematográfica internacional con un guión basado libremente en su propia historia de amor. La vida imita al arte, y a veces el arte quiere contar la verdad, comentó una fuente cercana a los actores. En medio del revuelo, Fariye Evcen y Kadir Doğulu también han emitido comunicados. Fariye, ex esposa de Burak, expresó en su cuenta de Instagram: el amor verdadero no hiere, simplemente se revela cuando el alma está lista. Les deseo paz y claridad a todos los involucrados. Kadir, por su parte, mantuvo un tono más reservado y pidió respeto: las vidas privadas no deberían convertirse en espectáculos públicos. Espero que cada uno encuentre su camino con serenidad. A pesar de la polémica, Burak y Neslihan han decidido seguir adelante, esta vez sin esconderse. Días después de que la noticia estallara, fueron vistos juntos en el aeropuerto de Estambul rumbo a París, ciudad que, según varias fuentes, habría sido testigo de muchos de sus encuentros secretos durante los últimos años. En las fotos filtradas por la prensa,
Ambos caminaban tomados de la mano, sin intención de ocultarse, intercambiando sonrisas cómplices y miradas que hablaban por sí solas. Para sus seguidores, este reencuentro ha sido un regalo inesperado. Siempre sentí que había algo más entre ellos, escribió una fan en Twitter. Su química era demasiado real para ser solo actuación. En YouTube, los videos recopilatorios de escenas de Cara Zebda superaron los millones de visualizaciones en cuestión de días, y los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, emoción y sorpresa. Las marcas no tardaron en reaccionar. Según informes recientes, varias casas de moda y firmas internacionales ya han contactado a la pareja para hacer la imagen de campañas exclusivas. Incluso se habla de un posible documental producido por una plataforma global, donde relatarían los detalles inéditos de su historia. Desde cómo surgió el amor hasta las estrategias que usaron para mantenerlo oculto durante tanto tiempo. Fue un juego de miradas, de silencios, de cartas sin firmar y viajes breves pero intensos, habría dicho Neslihan en una conversación íntima filtrada por un periodista. Teníamos códigos. Una flor en una historia de Instagram, una canción compartida, un libro citado. Era nuestra forma de hablar cuando el mundo no podía escucharnos. Más allá del escándalo, hay quienes consideran esta historia como una lección sobre la complejidad del amor en tiempos modernos. Una historia donde el deber, la fama y la responsabilidad colisionan con los sentimientos más profundos. ¿Está bien amar en secreto cuando hay terceros involucrados? ¿Es justo ocultar lo que se siente para proteger a otros? Expertos en relaciones y psicólogos han opinado en distintos programas de televisión. Algunos defienden el derecho de los artistas a vivir sus emociones lejos del ojo público, mientras otros cuestionan la ética de mantener una relación paralela mientras estaban casados. Es una situación emocionalmente densa, llena de matices que no pueden juzgarse desde afuera, opinó la terapeuta familiar Elif YLDZ en un popular talk show turco. Por ahora, lo único cierto es que Burak y Neslihan han decidido apostar por su amor, enfrentando las críticas y también el entusiasmo de miles de personas que celebran esta segunda oportunidad. No somos perfectos, nunca lo fuimos, dijo Burak en un breve comunicado posterior. Pero lo que sentimos el uno por el otro es real, y eso es lo único que nos importa ahora. El futuro de la pareja sigue siendo un misterio. ¿Se mudarán juntos? ¿Iniciarán un proyecto profesional compartido? ¿Formalizarán su relación públicamente en algún evento? Todo apunta a que este es apenas el comienzo de un nuevo capítulo, no solo en sus vidas, sino también en el imaginario colectivo de quienes los han seguido desde sus primeros pasos en la televisión. Una historia de amor marcada por el destino, los silencios y la valentía de mostrarse al mundo tal como son. Porque, como dijo Neslihan en su última publicación, hay amores que no necesitan permiso. Solo necesitan tiempo. Si te ha sorprendido tanto como a mí esta noticia, deja tu opinión en los comentarios, ¿crees que hicieron bien en ocultarlo? Y no olvides suscribirte al canal y darle like al video para que sigamos trayéndote todas las novedades más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.